Capítulo 31-35. El partido fue intensamente feroz. La Liga Bosnia es conocida por su físico, y ambos equipos luchaban duro por los centros, lo que hizo que los duelos en el área fueran aún más brutales. ¡Bam! Un centro de Bilhair fue disputado y despejado por el alto central rival, Bosjenović. Durante la disputa, Kosovi también saltó, pero fue completamente dominado y derribado. Y no era la primera vez. Desde el comienzo del partido, esto ya había sucedido varias veces. Suke observaba con la boca abierta. En su opinión, Kosovi, de 192 centímetros, ya era bastante alto. Pero este tipo llamado Bosjenović debe medir más de 195 centímetros de alto y estaba construido como un tanque. Más importante aún, su capacidad para juzgar el punto de caída de la pelota y su conocimiento para romper jugadas fueron excepcionales. Esta es la razón principal por la que Kosovi no pudo ganar ningún duelo aéreo. Al margen, el entrenador Van Stojac tenía una expresión seria. Desde el comienzo de esta temporada, muchos equipos habían comenzado a desplegar centrales altos específicamente para contrarrestar a Kosovi. Pero no esperaba que el FK Elgezniar Sarajevo fichara a Bosjenović. Bosjenović, de 33 años, jugó por última vez en el Lokomotiva Zagreb de la Liga Croata y ha sido convocado varias veces a la selección nacional croata. Al escuchar la presentación del entrenador asistente, Suke quedó un poco aturdido. ¿Entonces era un ex internacional croata? ¿Una roca defensiva de la misma generación que Davoker? No es de extrañar que Kosovi fuera tan pasivo. Los defensas croatas se eligen mediante un riguroso proceso de selección. Cualquiera que llegue a la selección nacional es de primera. Aunque su forma puede haber disminuido con la edad, Bosjenović todavía no debe ser subestimado. Van Stojac frunció el ceño y gritó: «Mantengan la línea». El partido continuó. El FK Elgezniar Sarajevo jugó con un estilo directo y agresivo, presionando por las bandas y lanzando centros, buscando así crear ocasiones. Pero Mostar Tripili tenía su propio defensa central alto, Masaovic. Este tipo dominaba el aire, ganando duelos aéreos repetidamente. «Vamos. Trácalo. Bastardos». Masaovic le gritó al delantero rival en un torrente de insultos. Normalmente, Masaovic era un tipo tranquilo, pero en el campo era una bestia. Luego estaba el lateral izquierdo Askovic, silencioso pero escurridizo. Tenía muchos trucos sucios bajo la manga. Jalar camisas, escupir, pisar dedos de los pies, dar codazos furtivos, todo lo que se puede imaginar. La base del Mostar Tripili era la defensa. Incluso en toda la Premier League Bohemia, su defensa era una de las mejores. El núcleo de su férrea defensa eran los cuatro guardianes: Askovic, Masaovic, Ačić y Krepšić. En el ataque, Kosovi no paraba de saltar para rematar de cabeza. Cada vez, parecía que estaba un poco desviado, pero lo suficiente como para no poder ganar nunca un cabezazo limpio. En el centro del campo, Modrić estuvo sólido. Aunque delgado y fibroso, Modrić se mostró extremadamente activo en el campo y su característica de ultra resistencia empezó a brillar. Cubrió el campo de izquierda a derecha, de atrás hacia adelante, brindando un apoyo infinito a la línea del frente. El único problema era el extremo derecho. Oliveira, el vicecapitán del equipo, corrió algunos sprints al principio y luego comenzó a caminar por el flanco. Su rostro pálido mostraba claramente que había tenido una noche salvaje el día anterior. En el minuto 31, Mostar Zrinjski despejó de cabeza el balón con un cabezazo de Masaovic, que cayó a los pies de Modrić. Modrić se dio la vuelta y avanzó a gran velocidad. Al mismo tiempo, Kosovic y Bilhal siguieron su ejemplo, con Oliveira un poco más atrás. Modrić buscó una opción de pase pero no vio ninguna ruta clara. Si fuera Suke, retrocedería para recibirlo, pensó Modrić. Aún así, dobló unos pasos más y soltó un disparo de larga distancia justo fuera del área. El balón se deslizó hermosamente hacia el segundo poste, como una cimitarra cortando el aire, y aterrizó perfectamente en el rincón de la red. Silividol. Gol de Mostar Zrinjski. Modrić marca con un disparo lejano. ¿Diablos, sí? Suke salió de la emoción. El momento y la precisión de ese disparo fueron perfectos. Esta es la magia del joven Luka Modrić. ¡Guau! La afición local estalló de alegría. Finalmente se inició un partido tenso y frustrante, y fue su equipo el que marcó primero. Después de tantos intentos infructuosos, fue Modrić el que consiguió el gol. Fue su segundo gol en 4 partidos. Desde el comienzo de la temporada, Modrić se fue adaptando gradualmente a la Premier League Bosnia, realizando actuaciones llamativas.
Bien hecho. Kosovi corrió y le dio un fuerte abrazo a Modri. Se había quedado reprimido por perder constantemente ante el alto defensor rival, pero el gol de Modri fue una enorme liberación emocional. El entrenador Van Stoyap finalmente exhaló y asintió silenciosamente en señal de aprobación. También aplaudió levemente la brillante actuación de Modri. Del otro lado, Bosdenoch señaló a Modri y dijo: los tiros lejanos del bloque número 8, no le dejen disparar. Los intentos anteriores de Modri ya habían hecho que Bosdenoch desconfiara. Ya había advertido a sus compañeros, pero aún así le dejaron disparar. Estos idiotas tienen piedras en lugar de cerebros, maldijo internamente. Él creía que había hecho su trabajo. No asumía la culpa por el gol. Marca número 8. No te despegues de él. El experimentado entrenador del FK Ceyhegniar Sarajevo reconoció inmediatamente la cuestión clave. Incluso aunque neutralizaran a Kosovi, Modri seguía siendo una gran amenaza. La mayor parte de la creación de juego del Mostar Zrinjski se debía a Modric. Mientras lo frenaran, podían controlar el medicampo. Tras la reanudación, Modric sintió rápidamente la presión. Cada vez que recibía o pasaba el balón, era perseguido. Sus líneas de pase estaban bloqueadas. Incluso se vio obligado a pasar hacia atrás varias veces. Con Modric bajo presión constante, el ritmo de pases de Mostar Zrinjski se vino abajo. Nadie apoya a Luka. Van Stoyap detectó inmediatamente el problema. Pero ambos extremos eran atacantes. Kosovic era el hombre objetivo. No había nadie arriba que pudiera apoyar a Modric, y la defensa tampoco podía ayudar. En resumen, toda la orquestación del medicampo del Mostar Zrinjski dependía de Modric. Ahora que estaba neutralizado, el ritmo del equipo se desmoronó. Van Stoyap estaba preocupado, pero la buena noticia era que todavía estaban liderando. Si pudieran aguantar unos minutos más hasta el medio tiempo, podría hacer una sustitución. Suk. Ve a calentar. Van Stoyap gritó. Suk inmediatamente saltó y comenzó a calentar en la línea lateral. Había estado esperando esta oportunidad durante mucho tiempo. La mayoría de los aficionados se centraron en el juego, sin notar a Suk. Pero algunos prestaban mucha atención. Suke. Vamos. ¿Está él continuando? Dalo todo. Y lo puedes lograr. En las gradas lo animaron sus antiguos compañeros Mlinar, Oripe y Bakik. Sus voces no destacaban, pero Suke lo notó y lo saludó con entusiasmo. Mientras lo observaba calentarse, Mlinar se frotó las manos nerviosamente. ¿Por qué me pongo nervioso? Yo también, Bakik se secó las palmas sudorosas. Espero que a Suke le vaya bien. Juega como siempre. Esto es la Premier League, no la segunda división. ¿Crees que va a marcar? Oripe se lamió los labios secos. Lo dijo, pero en el fondo esperaba que Suke brillara. Seguimos adelante. No hay presión, él lo tiene todo bajo control. De repente, un alboroto. Cientos de aficionados del Mostar Zrinjski se llevaron las manos a la cabeza con frustración. Mlinar miró rápidamente hacia la mitad del campo de Zrinjski y vio que el árbitro señalaba el punto de tiro libre y a Bosdenoch atacando nuevamente. El FK Ceyhegniar Sarajevo había ganado un tiro libre en el campo de ataque. La tensión aumentó entre los aficionados locales. Cuando el número 10, Vukovic, envió un centro perfecto al área, Bosdenoch se elevó por encima de la multitud y remató de cabeza con fuerza a la red. En menos de 5 minutos, el marcador estaba empatado. ¿Y? Está todo igualado. Oripe se agarró la cabeza. Linar y los demás parecían sombríos. Ser sustituido en estas circunstancias. ¿Es realmente algo bueno? La emocionante primera mitad llegó a su fin con Mostar Zrinjski y FK Ceyhegniar Sarajevo empatados a 1-1. Modric y Bosdenoch marcaron un gol cada uno para sus respectivos equipos. Toda la primera mitad fue increíblemente intensa. Los ferrocarrileros de Sarajevo estaban claramente bien preparados, atacando al alto delantero del Mostar Zrinjski utilizando a Bosdenoch, un defensa de la liga croata conocido por su excepcional habilidad, para neutralizarlo. Podría decirse que Kosovi tuvo una primera mitad frustrante. Sus cabezazos, habitualmente dominantes, fueron completamente bloqueados y apenas encontró oportunidades. De vuelta en el vestuario, Kosovi estaba visiblemente molesto. Usen la cabeza. Cuando la ventaja de la altura no funcione, convértanse en pivotes. Distribuyan el balón a los extremos y dejen que los extremos ataquen el área. Distraigan a su defensa. Kosovi, estás demasiado obsesionado con los enfrentamientos físicos con ellos. Van Stoyap reprendió a Kosovi por su actuación en la primera mitad.
Kosovi bajó la cabeza, visiblemente arrepentido. Mientras el entrenador reprendía al vicecapitán, nadie más se atrevió a hacer ruido. Sulce permanecía en un rincón, mirando a su alrededor. En su opinión, dos jugadores tuvieron un rendimiento especialmente pobre: Kosovi y Oliveira. Sí, ambos vicecapitanes. Pero mientras Kosovi seguía atacando, Oliveira parecía completamente desorientado. En el minuto 30 ya caminaba por el campo como si estuviera exhausto. Sulce también notó que Oliveira observaba con una sonrisa burlona cómo regañaban a Kosovi. ¿De qué se muestra tan engreído?, pensó Suke. Él instintivamente respondió: aquí. La repentina llamada de Van Stejak atrajo todas las miradas hacia Suke. Se convirtió en el centro de atención. Prepárense para jugar en la segunda mitad. No necesito decirles cómo jugar, ¿verdad? El tono de Van Stejak delataba su mal humor. Suke respondió de inmediato: entendido. Entonces Van Stejak gritó: Boame. Estás en la banda derecha en la segunda mitad. Oliveira se va. Suke notó que Oliveira se congeló por un momento y luego se encogió de hombros como si estuviera aliviado de poder descansar. La realización de 2 sustituciones en el descanso demostró claramente que Van Stejak pretendía cambiar drásticamente el partido en la segunda mitad. Para Suke, esta fue una buena noticia. Este sería su debut desde que se unió al equipo y su primer partido en la Premier League de Bosnia. Capitán, no se desanime. Le ayudaré a darle una lección a ese gran patán. Suke se dejó caer junto a Kosovi. Kosovi se giró y le advirtió: ten cuidado. No es lento. Suke asintió y luego corrió hacia Boame. Boame se estaba ajustando los calcetines. Suke dijo directamente: crucemos nuestras pistas desde el principio. Si me desvío, tú cortas hacia el centro. Boame frunció el ceño levemente. No le gustaba que otros invadieran su posición. Pero Suke claramente tenía más autoridad táctica, por lo que Boame simplemente asintió en señal de acuerdo. Entonces Suke se dirigió a Modric. Al principio de la primera parte, no me retiraré inmediatamente. Usaré mi velocidad para tantear el terreno de juego y crear una falsa impresión. Luego atacaremos con fuerza. Mantendremos la línea hasta entonces. Modric asintió. Su ex siempre tenía ideas ingeniosas, pequeños trucos que pillaban desprevenidos a los rivales. Con sus instrucciones entregadas, Suke finalmente se sintió listo. Y estaba entusiasmado por su debut con Mostar Zrinjski. Tras la primera mitad, el marcador sigue empatado a 1-1. Las tácticas aéreas del Mostar Zrinjski son ineficaces contra el espigado central Bosgench. Perdieron contra el FK Sarajevo de la misma manera la jornada pasada. El entrenador Van Stejak necesita hacer ajustes. Y ahora nos enteramos de una sustitución. Mostar Zrinjski hace cambios. Kosovi y Oliveira se van. Entran Suke y Boame. ¿Suke? El comentarista Basoda hizo una pausa sorprendido. ¿Suke? Ese nombre me sonaba. Entonces lo entendí. El derbi de Mostar en la Copa de Bosnia. Ese delantero pequeño y molesto del equipo de segunda división que siempre le daba problemas a Zrinjski. Él vino aquí. A Basoda y se le iluminaron los ojos. El partido había sido tan entretenido que siguió un rato al Mostar Wanderers después. Pero las noticias eran escasas y la información sobre Suke era limitada. Un delantero de 150 centímetros pensó que nunca volvería a ver a ese curioso jugador. Y sin embargo, allí estaba. Baskutzi se movió en su asiento, inclinándose sobre su micrófono con una sonrisa juguetona. Sulce es un jugador muy interesante. Aunque solo mide 150 centímetros, juega de forma fascinante. Los altavoces del estadio se hicieron eco de su comentario. Sulce, nada más salir del vestuario, lo escuchó alto y claro y apretó los puños con frustración. 156 centímetros, maldita sea. Copyright IP. Modri no pudo evitar reír. He crecido 6 centímetros. Es un montón. ¿No lo ve? Sulce estaba realmente frustrado. Modri se dio la vuelta, todavía riéndose. Detrás de ellos, jugadores como Marobi sonreían de oreja a oreja. A nadie le importa que hayas crecido 6 centímetros. Sigues siendo un frijolito. Bromeó ahí. Sulce suspiró abatido. Bien, ya están todos altos. ¿Contento ahora? Todavía enfurruñado, siguió al equipo al campo. Al mismo tiempo, el Gezniar también salía. Mientras los equipos cambiaban de lado, los El Gezniar miraban desconcertados la pequeña figura que tenía delante.
El capitán del equipo, Bukebi, entrecerró los ojos al ver la diminuta figura de Suke, se secó los ojos y volvió a mirarlo. Su compañero a su lado simplemente se encogió de hombros. Claramente, la altura de Suke los había tomado por sorpresa. Incluso los fans de Vrinsky se sorprendieron. El pequeño había dejado una impresión duradera en el partido de Copa. Claro, jugó bien en ese partido, pero esto era la Premier League de Bosnia. ¿Podría realmente controlarlo? Milnar y otros tenían preocupaciones similares. Después de todo, Vrinsky había utilizado principalmente suplentes en ese partido de Copa. La intensidad aquí sería mucho mayor. No tenían idea de cómo había estado entrenando Suke, por lo que sus preocupaciones eran comprensibles. «Vamos, Suke», gritó Baki desde la grada. Justo en ese momento, el árbitro pitó el inicio de la segunda mitad. Suke inmediatamente pasó el balón al cercano Viljar y cargó hacia el campo, posicionándose al lado de Bosgemoch. Con una diferencia de altura de 40 centímetros, Bosgemoch tuvo que mirar hacia abajo para poder ver a Suke. Eso solo lo distraía. Tenía que mirar constantemente hacia abajo para seguir a ese pequeño delantero. Para Suke, la presión era palpable. No podía dominar a Bosgemoch, así que tuvo que recurrir a un movimiento constante. Pronto, Bosgemoch empezó a marearse. Este pequeñín daba vueltas a su alrededor como un trompo. ¿Quién podría soportarlo? Mientras tanto, toda la atención estaba centrada en Modri, no en Suke. Suke aprovechó la oportunidad para hacer algunas carreras rápidas, tal vez incluso pudiera anotar. Entonces Modri avanzó rápidamente entre dos defensores por la banda y miró hacia arriba. Suke ya estaba en posición. «Suke», gritó Mudryk, lanzando un pase preciso y filtrado. Suke se agachó y giró, luego aceleró como un rayo. Bosgemoch, más lento en reaccionar, intentó agarrar a Suke. Pero Suke era demasiado pequeño. Especialmente después de inclinarse hacia adelante. Su cabeza literalmente rozó el muslo de Bosgemoch. Bosgemoch no agarró nada más que aire, y Suke ya se había ido. Fra. Con un paso explosivo, Suke se lanzó hacia adelante como una flecha. Su velocidad era asombrosa. Suke está volando. Basodad se puso de pie de un salto. Esto era lo que había estado esperando. La increíble velocidad, el rápido juego de pies. Era como un joven guepardo atravesando la defensa. En las gradas, los aficionados del Vrinsky se pusieron de pie en estado de shock. Observaron a Suke correr, dejando a los defensores del ferrocarril en el polvo. Estaban extasiados. «Vamos, Suke. Correr. Dispara. Dispara». En el banquillo, incluso el entrenador Van Stejak y Kosovi se pusieron de pie de un salto, estirando el cuello. Esta fue una oportunidad de oro. Suke corrió furiosamente hacia adelante. Un grupo lento de defensores seguía detrás. Cuando entró en la caja, miró hacia arriba. El portero contrario salió corriendo. Schulze usó la parte interior de su pie para realizar un tiro bajo. El balón rozó el guante del portero, luego rozó el poste y se fue desviado. Ah, tan cerca. El disparo no fue del todo preciso. Basodadi meneó la cabeza, decepcionado. Los fanáticos se llevaron las manos a la cabeza, llenos de arrepentimiento. Pero pronto, los aplausos estallaron espontáneamente. Aunque no había marcado, la ráfaga de Suke destrozó por completo la defensa y representó una gran amenaza. Cuidado con ese bajito número 99, es muy rápido. Bosgemoch estaba empapado en sudor frío cuando se giró y gritó. La repentina carrera hacia adelante de Suke les había dado un verdadero susto. Instantáneamente atravesó su línea defensiva. El tipo no estaba usando ninguna técnica sofisticada, solo pura velocidad, atravesándolos directamente. Y ante un jugador con un talento natural tan grande, Bosgemoch sabía que poco podía hacer. La diferencia era fundamental, algo que no podía compensar solo con esfuerzo. Todo lo que podía hacer era intentar mantener el ritmo y permanecer alerta. Pero Bosgemoch era un jugador experimentado. La primera vez lo pillaron desprevenido, pero no volvería a ocurrir. En ese momento, Modri volvió a empujar el balón hacia adelante. Suke estaba inmediatamente listo para lanzarse hacia adelante. Al mismo tiempo, Bosgemoch giró preventivamente y comenzó a correr, pero justo cuando estaba a punto de lanzar, Suke detuvo la pelota. ¿No estás corriendo? Instintivamente, Bosgemoch se detuvo y dio un paso adelante para aplicar presión. Pero Suke inmediatamente aceleró de nuevo. «Estás tratando de engañarme». Bosgemoch estiró su larga pierna. Era la pelota o el hombre, uno tenía que quedarse atrás. Su intención era clarísima.
En un instante, Suke utilizó su juego de pies ultra rápido para tocar el balón repetidamente, deslizándolo entre las piernas de Bosgenoch mientras saltaba suavemente sobre él. Otro regate exitoso. Bosgenoch fue derrotado nuevamente. Su cara se puso roja de vergüenza, se giró y rugió. Agarradio. Extendió la mano y tiró con fuerza a Suke hacia abajo. ¡Ah! Suke perdió el equilibrio y salió volando, aterrizando con fuerza en el suelo. Fatal. Toda la multitud de aficionados del Monster Drink estalló en ira. Fue una falta evidente. Incluso en la dura Premier League Bosnia, esa clase de jugada merecía una tarjeta. Isuke claramente había vencido a su hombre. Esto podría haber dado lugar a otra oportunidad de 1 contra 1. Eso solo alimentó la furia de la multitud. Tarjeta rojal. Bosgenoch estaba visiblemente nervioso. Nunca esperó ser humillado tan severamente por un tipo tan pequeño. Habían pasado apenas 5 minutos del primer tiempo y ya lo habían regateado 2 veces, y ahora podría recibir una tarjeta. El árbitro corrió y sacó una tarjeta amarilla. Bosgenoch finalmente suspiró aliviado. Al menos no era rojo. Pero en el fondo, estaba extremadamente frustrado. Suke se sacudió el polvo, se levantó, recogió el balón y se lo lanzó directamente a Modri. Modri lo colocó en el punto de tiro libre, preparándose para ejecutar el tiro. Sule se unió a los demás cerca del borde del área penal, listo para aprovechar cualquier rebote. Modri respiró profundamente, corrió y disparó con fuerza el balón. El balón se desvió hacia el primer poste. Golpe. El portero contrario reaccionó rápidamente, desviando el balón con una mano, pero este volvió a caer en el área. Es mío. Sule gritó y se lanzó hacia adelante. Su velocidad y explosividad le dieron la ventaja. Era el que estaba más cerca de la pelota. Se abalanzó y le dio un codazo con el pie. Sonido metálico. El balón se estrelló en el larguero y pasó por encima de la línea. Maldita sea. Sule no pudo evitar maldecir. ¡Qué suerte! 2 oportunidades claras y ningún gol. Él pisoteó el suelo con frustración. Una vez más, Sarajevo Zeigetniar había esquivado una bala. En ese momento, sus expresiones se volvieron sombrías. Justo al comienzo de la segunda mitad, su estructura defensiva se había derrumbado, todo gracias a ese delantero centro de baja estatura. De subestimarlo a tomarlo en serio, ahora estaban completamente frustrados por el ritmo ridículo de Sule. Especialmente defensores como Bosgenoch, preparados para duelos físicos, bien contra un bruto como Kosovic, pero contra alguien tan escurridizo como Suke. Estaban completamente perdidos. El juego se reanudó y Suke continuó causando estragos en el frente. Su incansable actividad hizo que los ataques de Mostar Zrinjski aumentaran como un maremoto. Pásamela. Sigamos así. Suke agitó los brazos y gritó. Vamos. Dame la pelota. Bosgenoch estaba cada vez más irritado. Al margen, el entrenador Van Stoyak lucía una sonrisa que no se había desvanecido desde el primer gol de Suke. Podía sentirlo. El rumbo del juego estaba cambiando a su favor. Pero el entrenador asistente Vandil tenía sus dudas. Las carreras de Suke sin duda les están dando problemas, obligándolos a centrarse en él, dijo Vandil. Pero eso solo le pone una diana en la espalda. Cada vez le costará más hacer esas carreras. Vandil notó que los laterales rivales habían comenzado a replegarse hacia el interior. Estaba claro que se estaban preparando para atacar a Suke. Pero Van Stoyak seguía sonriendo. Ese no es el punto. ¿Qué quieres decir? Preguntó Vandil. ¿Cuál fue la tarea que le encargué a Suke? Preguntó Van Stoyak. Vandil. Bajar profundamente, conectar el juego y organizar el ataque. Hizo una pausa y luego pareció sorprendido. Claro. No ha estado bajando mucho, solo haciendo carreras. Van Stoyak. Eso es solo parte del plan. Siempre les he dicho a mis jugadores que jueguen con la cabeza, pero la mayoría no lo entiende. Suke sí. Oculta tus debilidades, aprovecha tus fortalezas. Suke tiene un sentido extraordinario para esto. Sabe que es pequeño y no se le dan bien los duelos físicos. Así que, en lugar de rezagarse y dejarse intimidar, siguió corriendo por detrás, haciéndoles creer a todos que es un delantero de retaguardia. Van Stoyak señaló el terreno de juego. Mira a Bosgenoch. Vandil miró. Suke y Bosgenoch estaban al mismo nivel. Cada vez que Suke fingía un sprint, Bosgenoch se estremeció. Suke se estremeció. Bosgenoch se estremeció. Suke volvió a moverse y Bosgenoch volvió a estremecerse. Todo el asunto fue cómico. Bosgenoch ni siquiera podía concentrarse en la pelota. Estaba constantemente mirando a Suke.
El ritmo de Suke es un verdadero dolor de cabeza, admitió Bandil. Es demasiado rápido para estos defensas torpes. Pero esa no es su mayor arma, sonrió Van Stoyak. Es solo una preparación. Usa su velocidad para hacer creer que es un delantero de retaguardia, para ocultar su verdadero objetivo. ¿Cuál es? Caer profundamente y unirse. Los ojos de Van Stoyak se iluminaron. Ese es el verdadero plan. Liberar a Modric. Si Suke hubiera empezado a retrasarse desde el principio, lo habrían perseguido con fuerza, le habrían cortado el ritmo. Pero ahora es diferente. Bandil se quedó paralizado y aplaudió. Ya lo entiendo. Le hizo creer a Sarajevo el Gezniar que era un corredor, y luego cambió de estrategia y se retrasó al medicampo. Y cuando Suke vuelva a conectar con Modric, los ojos de Bandil brillaron. Volvió a aplaudir y exclamó, ¡qué pequeño tan astuto! Ahora bien, cuando Suke se alejaba demasiado, ¿debían seguirlo los defensores? Si lo hicieran, Suke se colocaría detrás y aprovecharía los huecos. Si no lo hicieran, ayudaría a Modric a dominar el medicampo, creando una ventaja numérica y desbloqueando la defensa. De cualquier manera, la defensa del Gezniar estaba en serios problemas. El partido se prolongó hasta el minuto 60. Los constantes sprints de Suke habían estrechado cada vez más la defensa. Los flancos ahora estaban completamente abiertos. Suke sintió que había llegado el momento. Miró al alto Boskhench y sonrió. Ya terminé de jugar contigo. Luego regresó al centro del campo. Boskhench. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. No sabía qué quería decir Suke, pero verlo retirarse de la retaguardia fue un alivio. Ese tipo era como una espina de pescado clavada en su garganta. Suke se alejó sin dejar rastro. En ese momento, Modric volvió a ser marcado por dos jugadores. Intentó girar y cambiar el juego. Entonces se escuchó una voz familiar. Luka. Te tengo. Modric estaba muy contento. Por fin estás aquí sin dudarlo, lanzó el balón hacia adelante, hacia Suke. Sin presión, Suke afribió lateralmente mientras exploraba el campo. Los dos extremos estaban consiguiendo buenas posiciones. Suke miró fijamente a Boame. Se lo pasó a Boame y luego volvió a cortar hacia adentro. Boskhench consideró moverse a la derecha, pero vio que Suke regresaba y se congeló. Boame intentó enfrentarse a los defensores pero no pudo encontrar espacio. Envíalo aquí. Suke llamó de nuevo. Boame lo vio acercarse y lo pasó rápidamente. Suke fingió otra carrera hacia adelante y Boskhench volvió a estremecerse. Entonces Suke giró hacia atrás e hizo un pequeño pase con el interior de su pie. El balón llegó hasta Modric, que se lanzó hacia adelante. Modric no lo dudó y remató con precisión. La pelota se elevó por toda la línea defensiva, ahora deformada, y aterrizó en el canal izquierdo. Los defensores del Sarajevo el Gezniar se habían inclinado mucho hacia la derecha. El cambio repentino desorganizó por completo su línea. El extremo izquierdo Villar corrió hacia el espacio, tocó el balón hacia adentro, creó espacio y disparó. ¡Zas! El balón atravesó los guantes del portero y entró en la red. Minuto 62. Mostar Frinjski vuelve a marcar 2-1 ventaja. El gol llegó tan de repente que ni los aficionados en las gradas ni los comentaristas tuvieron tiempo de reaccionar. Solo unos pocos pases rápidos y combinaciones al frente destrozaron fácilmente la defensa. Metal. Viljar, con el dorsal 7 del Frinjski Mostar, abrió el marcador. ¡Qué gol tan sorprendente! Con una exquisita serie de pases en ataque, el Frinjski Mostar penetró la defensa del FK el Gezničar Sarajevo y marcó. Fue el pase elevado del número 8 Modric el que dividió completamente la defensa. Los aficionados del Frinjski Mostar quedaron atónitos por un momento, pero estallaron en vítores cuando se dieron cuenta de que se había marcado un gol. En el banquillo, el entrenador Van Stoyak y su equipo estaban de pie, aplaudiendo y celebrando. Van Stoyak, en particular, estaba entusiasmado. Este gol demostró que su sistema tácito realmente podía funcionar. Nada podría ser mejor noticia que esa. De hecho, su decisión había sido correcta. Suke era una pieza vital en su estrategia de ataque y defensa total. El entrenador asistente Bandir también aplaudió y dijo con una sonrisa. El pase elevado de Modric fue fantástico, pero fue Suke quien creó la situación. Su primer pase liberó a Modric, y el segundo atrajo a la defensa hacia la derecha. Se convirtió en pivote y permitió a Modric dar ese pase clave. Su visión es extraordinaria. Bandir no paraba de elogiar a su equipo. Si bien el regate de Suke era ciertamente amenazante, no se comparaba con la presión que ejercía esta combinación de pases en ataque.
Lo más importante es que Suke ya había obligado a los defensores rivales a tener cuidado con sus carreras hacia adelante, lo que ayudó a crear este gol. Aunque parecía que la asistencia de Modri marcó el gol, fue Suke quien orquestó todo detrás de escena. El Zrinjski Mostar había marcado un gol crucial para ponerse en ventaja. Y con eso, la balanza de la victoria comenzó a inclinarse a su favor. Con el impulso actual, jugadores como Suke pudieron desempeñarse aún mejor. En el equipo del FK Cegezniar Sarajevo, la frustración comenzaba a notarse, especialmente en el rostro de Boskjench. Desde que Suke entró al campo, el rendimiento de Boskjench había decaído claramente. Fue miembro de la selección nacional croata, aunque solo como suplente, y su talento fue reconocido. Pero enfrentarse a un delantero centro tan poco convencional como Suke fue un dolor de cabeza. Cuando se reanudó el juego, el ritmo del Zrinjski Mostar era visiblemente más suave. Modri recogió el balón en el backfield y empezó a atacar. Cuando dos centrocampistas de Cegezniar se acercaron, Modri pasó el balón hacia adelante. Sabía que Suke estaría esperando. De hecho, Suke se movió horizontalmente para controlar el balón, y una vez que Modri encontró un carril libre, Suke lo pasó hacia atrás y corrió hacia adelante. Modri ahora estaba completamente libre y bajo su organización, la defensa de Sarajevo se volvió aún más caótica. Ese es el poder destructivo del medicampo del prodigio croata de 18 años, Luka Modrić, exclamó el comentarista Basorachi. Previamente, Modri había sido neutralizado y a Zrinjski le faltaba un mediapunta en ataque. Ahora, con el retroceso de Suke, consiguieron otro punto de organización y Modri quedó libre. La presencia de dos jugadores creadores de juego causó estragos en la defensa rival. Ahora cada ataque de Zrinjski venía acompañado de una presión inmensa. Maldita sea. Boskjench maldijo al ver a Suke retroceder de nuevo y no tuvo más remedio que seguirlo. Si permiten que Suke siga corriendo desenfrenadamente en el frente, su línea defensiva estaría en serios problemas. En el momento en que Modrić volvió a pasarle el balón a Suke, Boskjench corrió y empujó a Suke por detrás, ganando el balón. Fue un empujón flagrante, pero el árbitro no pitó. Suke sufrió una fuerte caída, pero se levantó rápidamente, apretando los dientes y contrasteando. Si perdía el balón, lo recuperaba él mismo. Suke salió corriendo mientras Cegezniar lanzó rápidamente un contraataque, enviando el balón a la banda. Fue su mejor oportunidad de contraataque hasta el momento. Cuando el balón llegó al medio, el número 10 Vukocevic recortó hacia el interior, superando al defensa central Masovic y condujo hacia el área. Zrinjski Mostar está en peligro. La situación cambió de repente. Vukocevic estaba 1 contra 1 con el portero. El portero Kish salió corriendo, intentando bloquear el tiro. Pero Vukocevic lanzó el balón por encima de la cabeza de Kish. Un disparo bombeado. Se acabó. Masovic se sintió desesperado. Acababan de perder la ventaja que tanto les había costado conseguir. De repente, oyó pasos rápidos cerca. Una figura blanca pasó corriendo junto a él. Era Suke, con los dientes apretados y los ojos fijos en la pelota que descendía, corriendo con todas sus fuerzas. Correr. Pum 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 pum. Todos vieron a Suke y el balón descendiendo hacia la portería. ¿Llegaría a tiempo? ¿Sí? Gritó alguien. Suke avanzó con fuerza, aceleró de nuevo y saltó justo a tiempo en la línea de gol. No era alto, pero saltaba bastante alto. Utilizando la cabeza, desvió el balón hacia arriba. Sonido medito. El balón pegó en el larguero y rebotó hacia el área, donde el defensa Krilig lo despejó fuera de la portería. Suke se estrelló contra la red. El estadio quedó en completo silencio. Ese sprint salvaje por la mitad del campo, la atajada en la línea de gol, dejó a todos atónitos. Incluso los jugadores de Cegezniar se quedaron sin palabras. Especialmente el número 10, Vukocevic. Su rostro estaba lleno de sorpresa e incredulidad. ¿Por qué estaba Suke allí? Es un delantero centro. Debería haber estado al frente. Defender no era su trabajo. Pero Suke lo había logrado. Corrió de regreso para hacer una salvada desesperada en el último momento. ¡Oh! El rugido no vino de Suke, sino del entrenador Van Stoyak. Gritó hacia el cielo, con los puños apretados, la cara roja de emoción y las venas hinchadas. Hermoso. Hermoso. Eso fue jodidamente hermoso. ¿Diablos? ¿Sí? ¿Diablos? ¿Sí? Van Stoyak lanzó un puñetazo al aire y corrió por las bandas como un loco. Este era el delantero centro que quería. Esto fue fútbol puro. ¿Perdiste el balón? Corre de vuelta. Defiende la portería.
En ese momento, el estadio estalló. Los aficionados del Zrinjski Mostar se volvieron locos, con las manos en alto y cientos de personas aplaudiendo como una tormenta. Correr decenas de metros, lanzarse para salvar un gol en un momento crítico, ¿cuál podría ser una mejor jugada defensiva? Suke. 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 Los aficionados corearon espontáneamente su nombre. Todo el estadio parecía calentarse. El portero Kish corrió y levantó al exhausto Suke desde el interior de la red. Su rostro mostraba una mezcla de emoción, alivio y gratitud. Ese gol seguro fue salvado por el sprint temerario de Suke. Bien hecho, chico. Kish alborotó el cabello de Suke y lo abrazó fuerte. Suke finalmente recuperó el aliento, miró la pelota que había salido de los límites y murmuró: «Maldita sea, soy increíble». Suke regresó caminando como un héroe, sus compañeros de equipo lo rodearon y cada uno le dio una palmadita en la cabeza en señal de admiración. Incluso el tímido Modric parecía estar sonrojado por la emoción. Ese despeje en la línea de gol conmovió incluso su tranquilo corazón. Suke. Modric le tendió la mano. Suke dio un paso adelante y le dio una bofetada. Golpe. Genial, ¿o no? Fresco. Esa oportunidad de gol perdida devastó al Elgezniar Sarajevo. A partir de ese momento, el ritmo del partido cayó completamente en manos del Zrinjski Mostar. Suke continuó retrocediendo, ayudando a conectar jugadas. De vez en cuando, aprovechaba los espacios libres para avanzar con fuerza. Su juego polivalente desorientó por completo a la defensa de Elgezniar. En el minuto 86, Modric volvió a pasarle el balón a Suke. Suke se había adelantado y, con un pase con el exterior, envió el balón a la derecha. Luego, corrió en un amplio arco hacia la izquierda. Bosjenoch fue tomado por sorpresa. El balón se fue a la derecha, el jugador se fue. No reaccionó a tiempo. Suke se colocó fácilmente detrás de él y Boame entregó un pase perfecto al espacio. Suke empujó la pelota hacia adelante y continuó cargando. Pero el portero se mantuvo paciente y no salió. Solo cuando Suke llegó al poste derecho el portero pensó en moverse. Suke se detuvo de repente y, al no ver ningún ángulo, pasó en diagonal hacia atrás. Modric entró y con calma metió el balón en el ángulo inferior izquierdo. Cerca del minuto 90, Zrinjski Mostar volvió a ampliar su ventaja. Fue el gol final del partido. Cuando sonó el pitido final, Zrinjski Mostar derrotó al FX Elgezmar Sarajevo por 3-1. Suke no marcó ningún gol, solo dio una asistencia, pero su actuación fue nada menos que espectacular. Con ambos vicecapitanes ausentes, el portero Kish actuó como capitán en el campo. Tomó a Suke en brazos y lo puso sobre sus hombros, riendo a carcajadas. Mostrémosle a nuestro mejor jugador. Suke, que tenía miedo a las alturas, al principio se aferró fuertemente al cuello de Kish. Pero pronto, frente a la multitud entusiasta, dejó ir su miedo. Suke, jugaste increíble. Volveremos a apoyarte en el próximo partido. Esa fue una gran limpieza de último minuto. Kish, Suke te salvó el trasero. Kish se rió y gritó: lo sé. Por eso está sentado sobre mis hombros. Todos estallaron en carcajadas. Suke, emocionado, siguió saludando a la multitud. Ganar la aprobación de los fanáticos en su primer juego significó mucho para Suke. Cuando regresaron al banco, el entrenador Van Stoyak le dio un gran abrazo a Suke. No dijo nada, pero Suke podía sentir su corazón latiendo ferozmente. Finalmente, Van Stoyak le dio una fuerte palmadita en la espalda a Suke antes de pasar a los otros jugadores. Pero ese abrazo fue solo para Suke, una clara muestra de su aprecio y afecto. Jugaste genial. Kosovic se acercó y le tendió la mano. Suke salió y le chocó los 5. Capitán, te vengué, jajaja. Todos los que estaban cerca no pudieron evitar reír. Masovic incluso bromeó. Kosovic casi se volvió loco por culpa de Bosjenoch, y tú lo volviste loco. Eso te hace más fuerte que el capitán. Capitán, te vengué, jajaja. Todos los que estaban cerca no pudieron evitar reír. Maslovic incluso bromeó. Kosovic casi se volvió loco por culpa de Bosjenoch, y tú lo volviste loco. Eso te hace más fuerte que el capitán. La risa estalló de nuevo. Ganar siempre era algo alegre, especialmente un partido jugado con tanta intensidad. Habían enfrentado dificultades y desafíos, pero los habían superado y habían ganado. Lo más importante es que sus nuevas tácticas habían pasado la prueba. Aunque solo lo habían probado unas cuantas veces, los resultados fueron sorprendentemente buenos. El entrenador Ian Stoyak, muy animado, saludó y dijo: mañana tenemos el día libre. Los entrenamientos se reanudan pasado mañana. ¡Wow! Todos aplaudieron nuevamente.
cantaron alegremente todo el camino de regreso. En el autobús de regreso a la base de entrenamiento, la mayoría de los jugadores se habían quedado dormidos después del intenso partido. Sentado al lado de Suke, Modric tenía la cabeza inclinada y ya dormitaba. Suke no tenía sueño. Tenía más energía que la mayoría de la gente. Aprovechando el tiempo, puso en marcha el sistema de robar cartas. Su primer empate desde que llegó a la Premier League de Bosnia. Cuando Suke abrió el sistema de extracción, la pantalla brilló levemente, como ondas que se extienden desde una gota de agua. A medida que las ondas se extendían, aparecían patrones sutiles en el panel del sistema, ocasionalmente iluminados con luz fluida, lo que le daba una sensación de mayor tecnología. ¿Actualización del sistema? Suke estaba intrigado. Comprobó el sistema. No había cambiado mucho, excepto un nuevo panel. Anteriormente, solo había 3. Panel personal, panel de atributos y panel de robo de cartas. Ahora había un cuarto, pero estaba encerrado tras 2 gruesas cadenas de hierro cruzadas una sobre otra. Se desconocían su función y características. Era claramente inaccesible por ahora. Suke lo intentó varias veces, pero nada pudo romper las cadenas, así que se dio por vencido. Pensó que probablemente se necesitaría un nivel de liga más alto para desbloquearlo. Aún así, fue alentador ver que, a medida que aumentaba el nivel de la liga, el sistema también evolucionaría, agregando potencialmente características que incluso podrían resolver su problema de solo poder equipar 6 cartas. Dejando de lado los pensamientos sobre el futuro, Schulze se concentró en el presente. Levantó el panel y oró en silencio. Banjik, Banjik, Banjik. Se oyeron sonidos y animaciones de cartas familiares. Pronto aparecieron 5 cartas ante él. 4 de ellas brillaban de un rojo tenue, claramente eran tarjetas rojas. Los revisó uno por uno. Tarjeta blanca, habilidad, juego de pies de Barry Barry, quien jugó en Sudáfrica, tenía un excelente juego de pies gracias a su rápida frecuencia de movimientos. Ejecución. 5 de velocidad. Suke puso los ojos en blanco. Ya tenía las piernas voladoras de André, así que esto no le importaba. A continuación, todas tarjetas rojas. Tarjeta roja, habilidad, remate de Vukovic como jugador clave del Cegizniar Sarajevo. Vukovic tenía excelentes habilidades para definir, especialmente al apuntar al rincón más lejano. Suke levantó una ceja. Vukovic les había causado muchos problemas al principio del partido. Buenos pases y disparos. Sus tiros largos eran especialmente amenazantes. Las cartas de habilidad de tiro actuales de Suke eran débiles, por lo que este podría ser un buen reemplazo. Intentó equiparlo, nada. La tarjeta flotaba en el aire. Apretando los dientes, lo intentó de nuevo. Inocer todavía no entraría. Suke estaba perdiendo la cabeza. Una buena tarjeta roja y no la pudo utilizar. Revisó sus estadísticas. Se cumplieron todos los requisitos, excepto fuerza, que mostró un 2 rojo. Le faltaban 2 puntos en fuerza. Frustrado pero decidido, Suke decidió comer bien y entrenar duro. Iba a usar esa tarjeta, pasara lo que pasara. Luego miró las 3 cartas restantes y se quedó boquiabierto. 3 tarjetas de recuperación. 3 de ellos. Sistema, ¿estás tan preocupado de que me lesione? Ya había empatado 2 en la Copa de Bosnia, además de uno anterior. Ahora tenía 6 en total. 6 tarjetas de recuperación. ¿Acaso esto era normal? Suke se sintió divertido y exasperado al mismo tiempo. Si la tasa de caída se mantuviera tan alta, podría permitirse usarlos con más libertad. Alrededor de las 6 de la mañana, el autobús regresó a la base. Como los despidieron antes de tiempo, solo quedaron unos pocos jugadores a bordo. Suke, Modric, Boame y Skolk vivían en las residencias del equipo. El resto alquilaba o tenía casas propias en la ciudad. Modric se despertó aturdido, pero Suke lo agarró del brazo. Vamos. Hora de comer. Todavía medio dormido, Modric fue arrastrado a la cafetería por Suke. Suke agarró un tazón enorme de arroz y 2 rebanadas de carne. Justo cuando estaba a punto de cavar, alguien lo detuvo. Van Stoyak le sujetó el hombro, miró su plato con el ceño fruncido y sacó la mitad del arroz. Luego añadió más carne y verduras. Concéntrese más en la carne y las verduras. Ahí es donde está la verdadera nutrición. Suke había vivido tiempos difíciles durante demasiado tiempo. Su cuerpo mostraba claramente signos de desnutrición. El arroz tiene calorías, pero pocos nutrientes. Aún así, a Suke le encantaba el arroz. Al ver que le servían la mitad de su porción se le dolía el corazón. Regresó a la mesa y, de mala gana, tomó pequeños bocados de arroz y grandes bocados de carne. El partido lo había dejado agotado y le rugía el estómago. Modric, viendo a Suke comer como un hambriento, no tardó en unirse, imitando su estilo de comer salvaje. ¿Y, en serio?
Estaba buenísimo. Mientras ambos devoraban su comida como lobos hambrientos, una voz tímida gritó: «Hola, ¿puedo sentarme aquí?». Levantaron la vista. Modric echó un vistazo y volvió a comer. Suke, con la boca llena de carne, asintió con indiferencia. Claro. Skulk se sentó felizmente. Suke no recordaba mucho sobre él. Parecía tener entre 19 y 20 años, de unos 175 centímetros, delgado y fuerte. Y rápido. No tan rápido como Suke, pero definitivamente rápido. «Estuviste increíble hoy», dijo Skulk, intentando iniciar una conversación. Suke simplemente siguió comiendo. Skulk insistió: «Como mañana es día libre, ¿tienen algún plan? ¿Puedo ir?». Todavía no hay respuesta. «No seré ninguna molestia, lo juro». Esta vez, Suke finalmente reaccionó. Sin dejar de masticar, cogió un tenedor y lo golpeó en el borde del plato de Skulk come primera. El partido había terminado. Mostar Zrinjski derrotó al FK Cegezniar Sarajevo por 3-1. Esta victoria no solo les ayudó a liberarse de la incómoda situación de estar empatados en puntos con varios equipos, sino que también les permitió ascender sin problemas a los puestos superiores. Lo más importante es que alivió enormemente la presión sobre el entrenador principal Van Stoyak. Durante el apretón de manos posterior al partido, los dos equipos se alinearon para saludarse. Al final de la fila seguía Suke, jadeando pesadamente, y saludó a los jugadores del FK Cegezniar Sarajevo. After chocar los 5 con Suke, Boskench giró la cabeza para mirar al pequeño. Este chico le había dejado una profunda impresión y también lo hizo parecer extremadamente avergonzado durante el partido. «Deja de mirarnos, la próxima vez ganaremos». Bukovic le dio una palmadita en el hombro a Boskench para consolarlo. Boskench guardó silencio un momento antes de decir: «No es muy viejo. Probablemente todavía está creciendo». «¿Eh?». Bukovic estaba desconcertado. Boskench bajó la mirada y dijo: «Si cree y adquiere la habilidad para los duelos físicos y los cabezazos». Ambos guardaron silencio. Ninguno de los dos se atrevió a imaginar ese futuro. Afortunadamente, Suke por ahora era apenas un pequeño brote de soja. Vamos a agradecer a los fans. Con ambos vicecapitanes ausentes, el portero Kish actuó como capitán en el campo. Tomó a Suke en brazos y lo puso sobre sus hombros, riendo a carcajadas. «Mostrémosle a nuestro mejor jugador». Suke, que tenía miedo a las alturas, al principio se aferró fuertemente al cuello de Kish. Pero pronto, frente a la multitud entusiasta, dejó ir su miedo. «Suke, jugaste increíble. Volveremos a apoyarte en el próximo partido». Esa fue una gran limpieza de último minuto. «Kish, Suke te salvó el trasero». Kish se rió y gritó: «Lo sé. Por eso estás citado sobre mis hombros». Todos estallaron en carcajadas. Suke, emocionado, siguió saludando a la multitud. Ganar la aprobación de los fanáticos en su primer juego significó mucho para Suke. Cuando regresaron al banco, el entrenador Van Stoyak le dio un gran abrazo a Suke. No dijo nada, pero Suke podía sentir su corazón latiendo ferozmente. Finalmente, Van Stoyak le dio una fuerte palmadita en la espalda a Suke antes de pasar a los otros jugadores. Pero ese abrazo fue solo para Suke, una clara muestra de su aprecio y afecto. «Jugaste genial». Kosovic se acercó y le tendió la mano. Suke salió y le chocó los 5. «Capitán, te vengué, jajaja». Todos los que estaban cerca no pudieron evitar reír. Masovic incluso bromeó. «Kosovic casi se volvió loco por culpa de Boskench, y tú lo volviste loco. Eso te hace más fuerte que el capitán». La risa estalló de nuevo. Ganar siempre era algo alegre, especialmente un partido jugado con tanta intensidad. Habían enfrentado dificultades y desafíos, pero los habían superado y habían ganado. Lo más importante es que sus nuevas tácticas habían pasado la prueba. Aunque solo lo habían probado unas cuantas veces, los resultados fueron sorprendentemente buenos. El entrenador Van Stoyak, muy animado, anunció: «Mañana tenemos el día libre. Los entrenamientos se reanudan pasado mañana». ¡Wow! Todos aplaudieron nuevamente. Cantaron alegremente todo el camino de regreso. En el autobús de regreso a la base de entrenamiento, la mayoría de los jugadores se habían quedado dormidos después del intenso partido. Sentado al lado de Suke, Modric tenía la cabeza inclinada y ya dormitaba. Suke no tenía sueño. Tenía más energía que la mayoría de la gente. Aprovechando el tiempo, puso en marcha el sistema de robar cartas. Su primer sorteo desde que llegó a la Premier League de Bosnia. Cuando Suke abrió el sistema de extracción, la pantalla brilló levemente, como ondas que se extienden desde una gota de agua. A medida que las ondas se extendían, aparecían patrones sutiles en el panel del sistema, ocasionalmente iluminados con luz fluida, lo que le daba una sensación de mayor tecnología.
¿Actualización del sistema? Suke estaba intrigado. Comprobó el sistema. No había cambiado mucho, excepto un nuevo panel. Anteriormente, solo había 3. Panel personal, panel de atributos y panel de robo de cartas. Ahora había un cuarto, pero estaba encerrado tras 2 gruesas cadenas de hierro cruzadas una sobre otra. Se desconocían su función y características. Era claramente inaccesible por ahora. Suke lo intentó varias veces, pero nada pudo romper las cadenas, así que se dio por vencido. Pensó que probablemente se necesitaría un nivel de liga más alto para desbloquearlo. Aún así, fue alentador ver que, a medida que aumentaba el nivel de la liga, el sistema también evolucionaría, agregando potencialmente características que incluso podrían resolver su problema de solo poder equipar 6 cartas. Dejando de lado los pensamientos sobre el futuro, Suke se concentró en el presente. Levantó el panel y oró en silencio. Baraja, baraja, baraja. Se oyeron sonidos y animaciones de cartas familiares. Pronto aparecieron 5 cartas ante él. 4 de ellas brillaban de un rojo tenue. Claramente eran tarjetas rojas. Los revisó uno por uno. Tarjeta blanca, habilidad, juego de pies de Barry Barry, quien jugó en Sudáfrica, tenía un excelente juego de pies gracias a su rápida frecuencia de movimientos. Efecto. -5 de velocidad. Copyright B. Suke puso los ojos en blanco. Ya tenía las piernas voladoras de André, así que esto no le importaba. A continuación, todas tarjetas rojas. Tarjeta roja, habilidad, remate de Vukovic como jugador clave del Elgezniar Sarajevo. Vukovic tenía excelentes habilidades para definir, especialmente al apuntar al rincón más lejano. Suke levantó una ceja. Vukovic les había causado muchos problemas al principio del partido. Buenos pases y disparos. Sus tiros largos eran especialmente amenazantes. Las cartas de habilidad de tiro actuales de Suke eran débiles, por lo que este podría ser un buen reemplazo. Intentó equiparlo, Kifel. Nada. La tarjeta flotaba en el aire. Apretando los dientes, lo intentó de nuevo. Hacer dit todavía no entraría. Suke estaba perdiendo la cabeza. Una buena tarjeta roja y no la pudo utilizar. Revisó sus estadísticas. Se cumplieron todos los requisitos, excepto fuerza, que mostró un 2 rojo. Le faltaban 2 puntos en fuerza. Frustrado pero decidido, Suke decidió comer bien y entrenar duro. Iba a usar esa tarjeta, pasara lo que pasara. Luego miró las 3 cartas restantes y se quedó boquiabierto. El arroz tiene calorías, pero pocos nutrientes. Aún así, a Suke le encantaba el arroz. Al ver que le servían la mitad de su porción se le dolía el corazón. Regresó a la mesa y, de mala gana, tomó pequeños bocados de arroz y grandes bocados de carne. El partido lo había dejado agotado y le rugía el estómago. Modric, viendo a Suke comer como un hambriento, no tardó en unirse, imitando su estilo de comer salvaje. ¿Y, en serio? Estaba buenísimo. Mientras ambos devoraban su comida como lobos hambrientos, una voz tímida gritó: «Hola, ¿puedo sentarme aquí?». Levantaron la vista. Modric echó un vistazo y volvió a comer. Suke, con la boca llena de carne, asintió con indiferencia. Claro. Skolk se sentó felizmente. Suke no recordaba mucho sobre él. Parecía tener entre 19 y 20 años, de unos 175 centímetros, delgado y fuerte. Y rápido. No tan rápido como Suke, pero definitivamente rápido. «Estuviste increíble hoy», dijo Skolk, intentando iniciar una conversación. Suke simplemente siguió comiendo. Skolk insistió: «Como mañana es día libre, ¿tienen algún plan? ¿Puedo ir?». Todavía no hay respuesta. «No seré ninguna molestia, lo juro». Esta vez, Suke finalmente reaccionó. Sin dejar de masticar, cogió un tenedor y lo golpeó en el borde del plato de Skolk. «Come primero».